Este tema dice que Giovanni Sartori con su obra Homo Videns advierte: un mundo concentrado solo en el hecho de ver es un mundo estúpido. El Homo sapiens, un ser caracterizado por la reflexión, por su capacidad para generar abstracciones, se está convirtiendo en un Homo Videns, una criatura que mira pero que no piensa, que ve pero que no entiende. El proceso comienza desde la infancia. La televisión es la primera escuela del niño, en donde se educa con base en imágenes que le enseñan que lo que ve es lo único que cuenta. Así la función simbólica de la palabra queda relegada frente a la representación visual. El niño aprende de la televisión antes que de los libros, se forma viendo y ya no lee. Dicha formación va atrofiando su capacidad para comprender, pues su mente crece ajena al concepto que se forma y desarrolla mediante la cultura escrita y el lenguaje verbal. De esta manera, los estímulos ante los cuales responde cuando es adulto son casi exclusivamente audiovisuales. Pero, ¿y la democracia? Pasemos a las videoelecciones. Su incidencia electoral y su incidencia en modo de gobernar. En algunos casos es prácticamente seguro que la influencia de la televisión es decisiva. En una investigación experimental distinguen entre el poder de los noticiarios televisivos para dirigir la atención del público y definir los criterios que informan la capacidad de enjuiciar. Por regla general, la televisión influye más que cuanto menores son las fuerzas contrarias en juego, y especialmente cuanto más débil es el periódico o cuanto más débil la canalización partidista de la opinión pública. No se prevé que los partidos desaparezcan, pero la videopolítica reduce el peso y la esencialidad de los partidos y por eso mismo les obliga a transformarse. El llamado partido de peso ya no es indispensable. El partido ligero es suficiente. Bueno, yo les voy a hablar de la política bioplasmada. El último aspecto de la biopolítica que trataremos aquí es que la televisión favorece voluntaria o involuntariamente la emotivación de la política, es decir, una política dirigida y reducida a episodios emocionales. He explicado ya que lo que hace con toda una infinidad de historias lacrimógenas y sucesos conmovedores. La cuestión es que, en general, la cultura de la imagen creada por la primacía de lo visible es portadora de mensajes candentes que excitan nuestras emociones, encienden nuestros sentimientos y excitan nuestros sentidos. En definitiva, nos apasionan. El saber es logos, no es patos, y para administrar la política es necesario el logos. La cultura escrita no alcanza a este grado de agitación y aun cuando la palabra también puede inflamar los ánimos en la radio, por ejemplo, la palabra produce siempre menos conmoción que la imagen. Así pues, la cultura de la imagen rompe el delicado equilibrio entre pasión y racionalidad. La racionalidad del Homo sapiens está retrocediendo y la política emotivizada, provocada por la imagen solvienta y agrava los problemas sin proporcionar absolutamente ninguna solución y así los agrava. Al presidente Reagan se lanzó a la historia de Irán-Kati, porque cada noche veía llorar en televisión a los padres de los rehenes. En el caso de Somalia es emblemático, porque intervenir en Somalia y no en otros países africanos que también pasan hambre y producen conflictos tribales y sanguinarios por culpa de los señores de la guerra. Somalia ha sido una gran batalla televisiva. Aldea global. Este término se suele atribuir a Marshall McLuhan, filósofo canadiense, en referencia a la manera como nuevas tecnologías de la comunicación transforman nuestra idea de distancia y nuestra relación con lugares y sociedades lejanas del mundo. McLuhan se refiere a la aldea global como un cambio producido principalmente por la radio, el cine y la televisión, medios de comunicación audiovisuales que difunden imágenes y sonidos de cualquier lugar y momento y ocupaban un espacio cada vez más importante en el mundo a la vida cotidiana. Aldea global es un concepto que se refiere a la forma como la comunidad mundial va superando fronteras y barreras para integrarse en todos los aspectos, principalmente a causa de la innovación tecnológica. Cuando McLuhan usaba esta palabra es el término aldea global. Insinúa el hecho de que las distintas se acortarían tremendamente y habría un interés o conocimiento por los vecinos o similares que vivían en el otro lado del planeta.
El tema de la aldea global está vinculado con los efectos que nuevas tecnologías, sobre todo electrónicas, están ejerciendo sobre una cultura estructurada en torno a la alfabetización. Antes éramos habitantes de un mundo construido desde nuestro hogar y donde lo sumo leemos sobre tiempos y lugares lejanos. Ahora vivimos en una aldea donde nos cruzamos permanentemente con todos los lugares y todos los tiempos que muchas veces predominan sobre las personas y lugares sobre los que convivimos. ¿Cuáles son los usos actuales? Uno de ellos es la red de dependencias mutuas, solidaridad, defensa de ideales compartidos, por ejemplo, ecología, desarrollo sustentable o democracia. Otro punto es aldea de la idea de contacto cercano y de trato constante. El trato y las relaciones de personas se da a través de los sistemas de comunicación. En esto también se incluyen los vínculos comerciales y financieros. Y un punto muy importante son los medios de comunicación que tienen relación con el término aldea global. El primero es la radio. El segundo es la televisión, noticias, cines, programas formativos, etc. La tercera, la prensa escrita. La cuarta, el internet, páginas virtuales, plataformas, redes sociales, etc. El demos debilitado. Giovanni habla aquí sobre lo alarmante que la democracia se ha debilitado. ¿Qué demos quiere decir? Democracia. Esto lo vemos día con día. La mayor parte de los mexicanos ya no se interesa por los problemas políticos. Y esto causa una democracia muy debilitada. Tan debilitada que la democracia se ha convertido en un sistema de gobierno en el que son los más incompetentes los que deciden. La gente ya no se interesa por la política. Y ese es el problema. Hay una gran diferencia de las personas que saben de política y las personas que resuelven la política. Todo esto causando una mala repartición del poder. Y es por esto que la corrupción es muy grande en México, ya que el poder absoluto corrompe a la gente y así manchando nuestra democracia. Porque se supone que los gobernantes solo están representando al pueblo. Eso es la verdadera democracia, donde el pueblo es el que decide. La gente ya no se interesa por la verdadera democracia, por estas manchas de corrupción, y se estancan en una democracia representativa, donde solo ejercen la democracia para elegir quién los gobernará. La gente hoy en día solo está frente a la pantalla, aislándose en su casa, escuchando lo que los que tienen el poder en teoría quieren que escuchen, formando así a la gente para no ejercer la democracia. Porque hoy en día, más que nadie sabemos que estos medios de comunicación están manipulados por la gente que tiene el poder. Se podría pensar que siempre ha sido más o menos así, y que a pesar de ello nuestras democracias han funcionado. Es cierto, pero el edificio que ha resistido la prueba es el edificio de la democracia representativa. En esta, el demos ejercita su poder eligiendo a quien ha de gobernarlo. En tal caso, el pueblo no decide propiamente las issues. ¿Cuál será la solución de las cuestiones que hay que resolver? Sino que se limita a elegir quién las decidirá. El problema es que la democracia representativa ya no nos satisface y por ello reclamamos más democracia, lo que quiere decir en concreto dosis crecientes de directismo, de democracia directa, y así dos profetillas del momento. Los Toffler teorizan en su tercera ola sobre una democracia semidirecta, de modo que los referendos están aumentando y se convocan cada vez más a menudo, e incluso el gobierno de los sondeos acaba siendo de hecho una acción directa, un directismo, una presión desde abajo que infiere profundamente en el problem solving, en la solución de los problemas. Eso quiere decir, esta representará una mayor democracia, pero para hacerlo realmente, a cada incremento de poder debería corresponderle un incremento de demosaber. De otro modo, la democracia se convierte en un sistema de gobierno en el que son los más incompetentes los que deciden, es decir, un sistema de gobierno suicida.
La competencia no es un remedio. Todos, o casi todos, están de acuerdo con el deterioro informativo televisivo a niveles bajísimos. La nueva clase, que administra el videopoder, se defiende de las acusaciones culpando a los telespectadores. Sí, pero esa defensa demuestra una mala conciencia, ya que en la televisión, más que en ningún otro medio, es el productor el que produce al consumidor. La respuesta de rigor es que la televisión mejorará cuando de verdad haya un orden plural y competitivo estimulado por la concurrencia de las televisiones privadas. Comprendo que esta respuesta puede ser plausible en países como Italia, monopolizada durante demasiado tiempo por una pésima televisión de Estado controlada por diferentes partidos. Pero en Inglaterra el discurso se invierte, porque hay una buena televisión pública, la BBC, que está siendo socavada por una competencia privada puramente comercial de nivel muy bajo. Antes de proclamar que la privatización mejorará las cosas, es bueno tener presente que para los grandes magnates europeos, de hoy los Murdoch o los Berlusconi, el dinero lo es todo. Se dirá que la televisión privada es una cosa y la competencia es otra diferente. Y es cierto, pues si hay un país que nunca ha tenido televisión estatal y en el cual la televisión se ha desarrollado y funcionado en condiciones de independencia y de plena competencia, es Estados Unidos. Y sin embargo, los Estados Unidos representan, en cuanto a la información política y la información de opinión pública, ¿cuál sería el peor de los casos? La perplejidad está justificada desde el momento en que la competencia es considerada por todos como un mecanismo de autocorrección. Según la teoría de la competencia, el consumidor debería castigar la deficiencia de producción de noticias, exactamente igual que la castiga con la definición de producción de refrigeríficos y de automóviles. Pero no sucede así. Así no es. Se dirá que la competencia entre los medios de comunicación funciona aún peor que la competencia política. En cuanto a la autocorrección, las grandes cadenas de televisión americanas se imitan de un modo excesivo. El Homo sapiens siempre ha vivido acompañado del Homo incipiens. ¿Pero qué es el Homo incipiens? ¿Cómo nos afecta? ¿Acaso tú que estás escuchando esto eres uno de ellos? El Homo incipiens es un ser que tiene una carencia total de pensamiento abstracto, por lo tanto no es capaz de racionar ni comprender nada de lo que ve, lo que lee ni lo que escucha. Su falta de espíritu lo separa de poder alcanzar un pensamiento elaborado y crítico. Está vacío mental y espiritualmente y prefiere ver la televisión que leer un libro, ya que está sobreestimulado por elementos visuales. Su cerebro no puede procesar algo más. Al no tener una capacidad mental suficiente, es imposible para él poder aportar, sostener y expandir el mundo que ha creado el Homo sapiens. Cabe resaltar que el Homo incipiens siempre ha existido, pero ahora con el impresionante auge de los medios de comunicación masiva y sobre todo por vía de los medios electrónicos, ha logrado romper la barrera de la distancia que los mantenía dispersos y por tanto inoperantes. Pero ahora, a través de estos medios, logran juntarse y multiplicarse anteponiéndose al avance del mundo del Homo sapiens. Entonces hablaremos del hombre pospensamiento. El hombre del pospensamiento es un ser que anula el pensamiento que se debería resolver, es decir, es incapaz de una reflexión abstracta y analítica, que cada vez que balbucea más ante la demostración lógica y la deducción racional, fortaleciendo así el sentido del ver, el hombre ocular y el fantasear mundos virtuales.